que para este capítulo, pues obviamente van a ser 2 capítulos, ya no va a haber capítulos individuales, porque ya es la última parte de nuestro curso. Y los capítulos, la verdad es que son breves, ¿no? De los que nos quedan por ver, pues, realmente el único que es así más o menos, digamos, técnico, es el de enajenación de bienes, que es el que vamos a ver ahorita, porque el de adquisición ya es muy corto, ¿sí? Intereses, premios y dividendos también es muy corto. Y entonces, pues sí, el de otros ingresos todavía más corto, aunque teóricamente es un poco largo, pero en la práctica, pues es verdaderamente cortito. ¿Sale? Entonces vamos a ver ya los, así como por combos, como lo hacían en el cine, ¿verdad? Entonces en este capítulo vamos a ver enajenación de bienes y adquisición de bienes, ¿verdad? Suena raro que haya ingresos por adquisición de bienes, por supuesto. Porque dice, oiga, pero ¿cómo por adquirir voy a tener que pagar impuestos? Pues fíjate que es así, ¿verdad? Sí se tiene que pagar impuestos por la adquisición, pero son adquisiciones, digamos, en las cuales pues no hay una contraprestación a cambio. Por ejemplo, el caso típico es la donación, ¿sí? Tú tienes una donación y entonces obviamente aumenta tu patrimonio, ¿verdad? Pero no hay que pagar una cantidad adicional por esa donación. Por esa razón, ahí se considera que hay un ingreso por adquisición de bienes, ¿vale? De el capítulo cuarto puede pasar, sí ya ocurre, porque pues obviamente los contribuyentes de repente venden los bienes que tienen y por esa razón pues se les da el tratamiento en este capítulo. ¿De acuerdo? Sí, estamos viendo la presentación, ¿verdad, chicos? Sí, profe. Sí, correcto. Bueno. Entonces vamos a comenzar con los ingresos por enajenación de bienes. En el caso de enajenación de bienes hay 2 secciones, la del régimen general y la del régimen de acciones en la bolsa de valores. Pues aquí nada más en esta clase vamos a ver el régimen general. Y dicho sea de paso, la enajenación de bienes tiene 3 conceptos fundamentales, ¿verdad? O sea, ¿qué bienes se pueden enajenar? Uno, los bienes inmuebles, ¿verdad? Inmuebles que entiéndase que son aquellos que no se pueden mover, ¿verdad? En este caso son los terrenos y las construcciones, ¿verdad? Ese es el capítulo correspondiente a la enajenación de bienes inmuebles. Segundo, enajenación de bienes muebles, ¿sí? Que son aquellos que por su naturaleza, obviamente que se pueden mover de un lugar a otro, por supuesto. Entre ellos podemos encontrar, pues, ¿qué te gusta? Maquinaria, equipo de transporte, mobiliario, equipo de cómputo, todos los bienes que existen y que se puedan considerar como tal en el apartado. Y el tercer apartado que se considera para esta ley es la enajenación de acciones, ¿sí? Son los 3 supuestos. Que las acciones son parte de los bienes muebles. Pues sí, se pueden considerar que son bienes muebles porque realmente las acciones se pueden mover, pero al ser un concepto especializado en la ley, pues tienen su propio tratamiento de manera separada y completamente independiente a la de los otros bienes muebles. Entonces, por esa razón, los vemos por separado, ¿de acuerdo? Para efectos de esta clase solamente vamos a ver 2 tipos de bienes. ¿Por qué? Pues porque entiendo que en el caso de las acciones, el tratamiento se da en los artículos 23 y 24, que están en el apartado de personas morales y los debieron de haber visto en personas morales. Y entonces, para no ver o repetir ese tipo de bienes, pues obviamente no lo repetimos en este apartado, porque ya lo vieron en personas morales. Ya saben que lo que vieron ustedes en personas morales no lo repetimos en personas físicas. Entonces, y es igual en morales y en físicas la enajenación de acciones, ¿de acuerdo? Entonces, nada más vamos a ver enajenación de bienes inmuebles y enajenación de bienes muebles, dejando a su consideración el efecto de que ya se vieron en personas morales la enajenación de acciones. De cualquier forma, habrá algunas referencias en la ley que hablen del tratamiento de la enajenación de acciones y obviamente pues se les dará tratamiento en cada apartado de la ley, ¿de acuerdo? Hasta ahí vamos bien, chicos. Sí, profe. ¿Sí? Correcto. Bien, pues comenzamos obviamente en el artículo 119 de la ley que nos habla de los sujetos de la enajenación de bienes, ¿de acuerdo? Dice que los ingresos por enajenación de bienes son los que están previstos en el Código Fiscal de la Federación, específicamente en el artículo 14, que ahorita voy a ver porque obviamente, pues en este apartado es muy importante ver todos los casos previstos en el Código Fiscal que se consideran como una enajenación de bienes, ¿de acuerdo?
Entonces, el supuesto de la enajenación no está previsto en esta ley porque ya está previsto en el Código Fiscal de la Federación y obviamente pues es un supuesto genérico, ¿no? Entonces, por esa razón, cuando se habla de enajenación de bienes, pues se tiene que atender a lo que diga el 14 del Código Fiscal de la Federación. Segundo supuesto dice que en el caso de permuta, ¿alguien sabe qué es una permuta? No, profe. ¿Entiendes? Profesor, es como el trueque, ¿no? Es como el trueque, así es. Y digamos, hablemos de una permuta así que se puede dar en la vida práctica. Imagínate que el contribuyente A tiene un automóvil Jetta, ¿verdad? Y se pone de acuerdo con el vendedor de otro automóvil, que tiene un Sentra, ¿verdad? Y a lo mejor él A tenía ganas de un Sentra y dice, pues cambio mi Jetta por tu Sentra, ¿sí? ¿Puede pasar eso en la vida real? Pues yo quiero pensar que sí, ¿no? O sea, que van a hacer un intercambio, ¿verdad? De dos bienes, ¿verdad? Por eso es una permuta. Y a lo mejor dice el del Centra, dice, oye, pero resulta que mi Centra está mucho mejor que tu Jetta. Entonces dice, bueno, ok, te voy a dar una cantidad aparte, ¿verdad? Del valor del bien. Y en este caso dice, te voy a dar 8,000 pesos más porque considero que tu bien vale esa cantidad, ¿de acuerdo? ¿Cómo se determina el valor para la permuta? Bueno, pues tienes que ir con un perito valuador que establezca cuánto es lo que vale cada uno de los bienes. En este caso, el perito valuador va a decir, mira, pues es que este Jetta vale 140,000 pesos, ¿verdad? Porque es un auto usado, y este Sentra vale 148,000 pesos. Y entonces de ahí es donde sale el valor de que obviamente hay una diferencia de 8,000 pesos entre los valores de los bienes que se están permutando, y por esa razón, pues se hace el pago en efectivo de los 8,000 que faltaban para efectos de este caso de enajenación. Y por eso dice que hay dos enajenaciones, ¿no? Pues el que está vendiendo el del Jetta y el que está vendiendo el Sentra, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que dar el tratamiento para las dos enajenaciones en cada uno de los supuestos correspondientes. Y dice que se considera el ingreso inclusive cuando la contraprestación sea en crédito, porque ya habíamos visto en los capítulos 1, 2 y 3, si ustedes recuerdan, que verdad, que el ingreso se consideraba hasta que estaba efectivamente cobrado. Pues en el caso de enajenación de bienes, pues obviamente si no has cobrado, o sea, porque diste crédito, dice el fisco de cualquier forma, considera que ya el ingreso está percibido para todos los efectos legales, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un capítulo ya especial. Si ustedes recuerdan, de hecho, era una pregunta del examen pasado de actividad empresarial que les preguntaba, ¿verdad? Si había una excepción al crédito cuando se considera ingreso en crédito, y era el caso de las exportaciones, ¿verdad? En el caso de las exportaciones, cuando no se cobraban después de un año, se considera que había ingreso aunque no hubieras cobrado. Pues esa era la respuesta a una de las preguntas, pero era un caso de excepción, ¿no? Era una excepción a la regla de que hasta que cobras consideras ingreso. Sin embargo, en el caso de enajenación de bienes, ¿verdad? En ese supuesto, obviamente, se considera que aun cuando los bienes son a crédito, en todo caso se tiene que considerar ingreso aunque no hayas cobrado, ¿verdad? Y no haya contraprestación de la operación. O sea, cuando no haya una contraprestación, dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues hacer un avalúo, ¿sí? Por personas autorizadas por las autoridades fiscales. Que ya de hecho ahorita señalábamos uno, pero otro supuesto sería el caso, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, pues se otorguen bienes por causa de herencia, ¿sí? Que luego los bienes por causa de herencia, ¿verdad? Pues no hay un valor que se pague, y entonces ahí llega un perito evaluador y dice, bueno, ¿cuánto vale esta casa que se está traspasando por herencia? Aunque luego el siguiente párrafo nos habla de que cuando sean los bienes se otorguen por causa de muerte, donación o fusión, no se considera que sean ingresos de este capítulo, ni tampoco los que sean de bonos de valores y otros títulos de crédito, siempre que se consideren como intereses. O sea, cuando son valores de renta variable, dice el fisco, en ese supuesto de valores de renta variable o de renta fija, ¿sí? Las personas morales tributan como si fueran personas morales con fines no lucrativos, y por esa razón tú tienes que considerar los ingresos como si fueran intereses en los términos del artículo 8 de la ley, que es el siguiente. Dentro de 2 capítulos vamos a ver esos supuestos. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien, niños? Sí. ¿Sí?
¿Qué se entiende por enajenación de bienes? Bueno, pues la regulación de enajenación de bienes está en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, que lo vamos a tratar aquí por razones de la importancia que tiene en este capítulo, ¿de acuerdo? Enajenación de bienes, pues toda transmisión de propiedad, aun cuando el enajenante se reserve el dominio del bien enajenado. ¿A qué se refiere este supuesto del reservo de dominio del bien enajenado? Hombre, pues es un caso que luego ocurre o que yo he visto en algunos casos, en el caso de enajenación de bienes inmuebles, en el cual llega una persona, ¿verdad? Yo tengo un inmueble en venta que vale 1,5 millones de pesos. Y llega una persona y me dice, oiga, pues sí, a mí me interesa mucho esta casa, está muy bonita y toda la cosa, se la compro. Dice, pero ahorita nada más tengo 1 millón de pesos. ¿Sí? Y se los puedo dar, ¿verdad? Y entonces vamos con un notario, se hace la escritura correspondiente, pero pues la persona aún no me paga todo. Entonces en la escritura yo le pongo, pues sí, pero me reservo la propiedad del bien. Si la persona me dice, en 6 meses le pago los otros 500,000 pesos. Ah, bueno, entonces dentro de 6 meses yo le entrego el bien que me está comprando, porque hasta esa fecha quedamos para efectos de determinar el valor de la operación. Entonces ahí me estoy reservando el dominio del bien. ¿El bien ya está vendido, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Pues dice la ley, el Código Civil del Estado de Aguascalientes y el Código Civil Federal, que cuando exista precio y cosa, pues ya se considera que se ha dado una enajenación. Entonces, obviamente, aun cuando ahí ya se celebró la escritura correspondiente, pues no se entrega el bien hasta que pague la cantidad correspondiente. ¿Qué pasa si en 6 meses la persona no ha pagado los 500,000 pesos que faltaban del bien inmueble que está comprando? Pues no se le entrega el bien hasta que realice el pago. Si paga hasta dentro de 8 meses, bueno, pues dentro de 8 meses le van a entregar el bien, porque por eso está la reserva de dominio del bien enajenado para efectos de que cuando pague la cantidad pactada es cuando se le va a hacer la entrega física y material del bien correspondiente. ¿De acuerdo? Siguiente concepto, las adjudicaciones, dicen aun cuando se realicen a favor del acreedor. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es una adjudicación? Creo que es cuando, bueno, no sé si estoy bien, pero es cuando tomas como el derecho sin que realmente lo tengas. Pues, digamos más o menos, ¿no? La idea es más o menos esa, pero es como, por ejemplo, haz de cuenta. Yo, pensamos, por ejemplo, en un banco. Yo quiero comprar una casa y voy a un banco, ¿sí? Y el banco me dice, sí, le voy a hacer una hipoteca, ¿sí? Al bien que yo tengo ahí, que yo trato de comprar. ¿Estamos de acuerdo? Es una operación común en el caso bancario. Y entonces llega el banco, ¿verdad? Y me hace la hipoteca sobre el bien. Pero resulta que yo pago perfectamente los primeros 8 meses. Y de ahí para adelante dejo de pagar. ¿Qué es lo que va a hacer el banco? Pues se va a hacer un juicio de adjudicación, ¿de acuerdo? ¿Qué es un juicio de adjudicación? Pues en el cual, por falta de pago de la hipoteca que se había celebrado, ¿verdad? El banco dice, pues que me regrese la casa que yo le había financiado. Obviamente en ese caso, pues a lo mejor yo hasta estoy viviendo en esa casa, ¿verdad? La persona a la cual le entregaron el crédito, pues ya el vendedor ya le pagaron el bien y obviamente tú ya no le debes al vendedor, sino le debes al banco. Pero si no haces los pagos correspondientes, pues entonces el banco propone un juicio de desahucio, que es para que te saquen del bien. Y obviamente dice, los bancos pues tienen que pues, someterlo a una subasta, ¿vale? Una subasta en el cual se establece pues que se va a vender en tal cantidad, que la ley dice que serían 2/3 del valor de avalúo. O sea, si un bien inmueble vale 1 millón de pesos, pues lo van a sacar en subasta en 666,666.66, que serían 2/3 del valor de avalúo. Eso se hace en la primera almoneda. ¿Qué es una almoneda? Pues una almoneda es cuando se pone un bien en venta, ¿verdad? Pero como se vende a un valor menor, obviamente puede haber varios postores para ese objeto, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si no se vende ni en primera ni en segunda almoneda? Pues el acreedor se lo adjudica. ¿Qué quiere decir? Pues se lo queda, ¿verdad?
En el caso de los bancos, Hacienda, el Seguro Social y el Infonavit, si se adjudican un bien porque no lo puedas pagar, lo tienen que someter a venta, ¿sí? Forzosamente. ¿Por qué no se lo pueden quedar? Bueno, no se lo pueden quedar porque ellos tienen poder suficiente y entonces pues podrían hacer esas cosas pues para quedarse con bienes que tuvieran interés, ¿verdad? Y entonces por esa razón a ese tipo de contribuyentes la propia ley les establece la negativa de que se puedan quedar con los bienes. Y a nosotros nos tocó, por ejemplo, en el caso del SAT, ¿verdad? Que ahí en Guadalajara, la oficina de Guadalajara Sur, pues estaba en la avenida 8 de Julio, que es una avenida muy grande que está en Guadalajara, y un edificio muy grande. Resulta que el arrendador que le rentaba al SAT, pues de repente dejó de pagar los impuestos. ¿Y qué pasa? Bueno, pues claro, el SAT llegó y dijo, bueno, pues me quedo con el bien donde estoy rentando, y se quedó con el bien que estaba ahí en la avenida 8 de Julio. Sin embargo, por razones de ley, pues lo tuvo que someter a venta, o sea, no se podía quedar, y en todo caso la persona que lo compró dijo, ¿saben qué? Yo sí lo quiero, pero no quiero que esté aquí el SAT, porque pues claro, es una cosa peligrosa, ¿no? Y entonces el SAT se tuvo que cambiar de domicilio porque no podía quedarse con el bien que se había adjudicado, ¿de acuerdo? Entonces hay bienes que por cierta naturaleza del acreedor no se pueden adjudicar de manera directa a la persona que se los ganó. Pero, por ejemplo, si a mí me deben una cantidad y la persona no paga, pues yo puedo solicitar que se le quite algún bien mueble o inmueble que para mí sea necesario y yo digo, ah, ¿sabes qué? Yo me quedo con el bien. Pues esa es una adjudicación, ¿verdad? Cuando alguien te debe y eventualmente, pues obviamente te paga, en este caso, con un bien, ya sea mueble o inmueble, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Sí, profe, nada más que instituciones dijo que no podían quedarse con él, que lo tenían que vender. Las instituciones del sistema financiero, ¿verdad? O sea, dígase bancos, casas de bolsa, casas de cambio, etcétera. Todas esas, aunque se adjudiquen bienes, ¿verdad? No se pueden quedar con ellos. Y las de naturaleza fiscal, como el Infonavit, ¿sí? El Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria y en general, pues cualquier institución pública, ¿verdad? Que por su naturaleza pueda cobrar algún tipo de derecho o bien sobre dichos bienes, ¿de acuerdo? No se los pueden quedar por la naturaleza del poder sustancial que tienen sobre el mercado, ¿de acuerdo? Sí, porque un banco podría llegar y decir, esta casita está muy bien para hacer aquí una sucursal, ¿no? Y entonces llegar y decir, le presto, ¿verdad? Y a lo mejor hacer un contrato que pudiera ser muy lesivo. ¿Para qué? Pues para que la persona no pudiera pagar y quedarse con los bienes. Esa es la razón, digamos, legal para efectos de que esas personas no se puedan quedar con los bienes que sean adjudicados. Y les digo, pues ese caso del Guadalajara Sur, a mí me tocó ver esa situación donde el SAT se tuvo que cambiar, el SAT de Guadalajara Sur, que ahora de hecho está en el mercado de abastos, ahí en Guadalajara, ¿de acuerdo? Entonces, porque se quedó con los bienes, pero no se los podía quedar por disposición de ley, o sea, porque la propia ley prohíbe que este tipo de instituciones se queden. Entonces, los bancos, de hecho, cuando se adjudican un bien, o sea, sí lo pueden adjudicar, ¿de acuerdo? Pero no lo pueden, no se lo pueden quedar, no pueden decir, ah, mira, me adjudiqué este local comercial y aquí voy a poner una sucursal de Bancomer. Pues no, no se puede, ¿de acuerdo? O sea, porque en realidad, en este caso, tiene que ser una persona, ¿sí? Ya sea una persona física o una persona moral, la que le realice el, digamos, en todo caso, la renta o la propiedad del bien que se está adjudicando en todo caso, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón, este tipo de contribuyentes no se pueden adjudicar los bienes. O sea, sí los pueden adjudicar, pero no se los pueden quedar en su patrimonio, ¿de acuerdo? Todos los demás, o sea, cualquier particular que se adjudique un bien en estos casos, ¿verdad? Porque tenía un préstamo y la persona no lo pudo pagar, pues sí lo puede, sí se lo podría quedar él al no haber personas que se interesaran en el bien que se está proponiendo. La aportación a una sociedad también se considera que es una enajenación, ¿de acuerdo? Aunque la propia ley del impuesto sobre la renta establece que las aportaciones, ¿verdad? Pues no se consideran ingresos para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta. No se consideran ingresos para los efectos del impuesto sobre la renta, pero, por ejemplo, yo digo, oye, yo tengo un local comercial, ¿verdad? No tengo dinero para entrarle a la sociedad. Queremos constituir una sociedad, pero yo tengo un local comercial o tengo una bodega. Y entonces yo digo, ¿sabes qué? Yo aporto mi bodega para abrir esta empresa que queremos hacer.
Pues está bien, podría ser la forma de aportación. Sin embargo, se tiene que pagar impuesto al valor agregado por la operación. No se tiene que pagar ISR, pero sí impuesto al valor agregado, que obviamente lo tendría que pagar, en este caso, el adquirente, que sería la persona moral a la cual se le está aportando, ¿de acuerdo? Entonces, imagínate que se evaluara el bien inmueble, y ojo, porque los terrenos no causan IVA, pero las construcciones, cuando son para efectos comerciales, sí causan IVA, y entonces dice, mire, el edificio vale 1.000.000 de pesos, ¿sale? El terreno vale 800.000 pesos, pues nada más pagaría IVA por el 1.000.000 de pesos, o sea, tener que pagar IVA por 160.000 pesos, que de hecho lo tiene que pagar el notario que hace la escritura correspondiente. No habría que pagar ISR porque la ley de ISR establece que es una situación que no causa impuesto, pero IVA sí se pagaría por esa aportación que se hace a una sociedad o a una asociación, ¿de acuerdo? El que se realice mediante arrendamiento financiero. Recordar que el arrendamiento financiero te hace dueño de lo que tú estás comprando. ¿Cuáles son las características que tiene el arrendamiento financiero? Bueno, pues el arrendamiento financiero tiene 3 características fundamentales que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que al final del periodo, ¿verdad? Te hagas dueño del bien, pero con un valor inferior al de mercado. 2, ¿verdad? Que se prorrogue el contrato, pero que sea un valor inferior al que yo venía pagando. Y 3, que al final del periodo de arrendamiento yo se lo pueda vender a un tercero, pero con un valor inferior al que corresponde al valor económico del bien. Y eso ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Que eso ocurre, por ejemplo, en el caso, ¿qué te gusta? Por ejemplo, Herdes, pues tiene ahí a sus vendedores, les da coches, ¿verdad? Para que anden haciendo la ruta de venta de la empresa, ¿sí? Y entonces les dice a los vendedores, ¿sabes qué? Mira, al final del periodo te voy a vender este auto que tú traes y te lo voy a dar en 40.000 pesos, ¿sí? Y dentro de 5 años va a ser tuyo en 40.000 pesos. Y dice, la persona, pues obviamente le da un cuidado sin igual, ¿verdad? Pasa los topes hasta despacito y toda la cosa, porque obviamente, pues si el bien tiene un valor mayor, pues ¿qué va a pasar? A la hora que lo quiera vender, pues obviamente va a poder obtener un valor superior al que le correspondería, ¿de acuerdo? Y entonces lo lleva a servicio y lo trae bien cuidadito, lo lleva a lavar y demás, ¿no? Entonces, esa cuestión hace que los valores de los bienes pues tengan un valor adicional al que correspondería al de mercado, porque dentro de 4 o 5 años que se termine el periodo de arrendamiento financiero, es para la persona que lo trae. Pues es el caso de la enajenación a un tercero. Entonces, recordar, en este caso, ¿qué tengo que hacer yo que estoy rentando? Fíjate, soy arrendador, pero en ese caso digo, pues voy a comprar un auto que vale 200.000 pesos. Pues tengo que meter los 200.000 pesos a mi activo fijo, aunque yo esté en arrendamiento, ¿verdad? En este supuesto tengo que considerarlo como ya fuera activo de mi empresa, ¿de acuerdo? O sea, no considero como si estuviera rentando. O sea, si yo pago, no sé, 10.000 pesos de renta, no puedo hacer deducible los 10.000, sino tengo que meter la depreciación. Y en este caso, pues si era un automóvil, pues ya saben, limitado a 175.000 pesos, puede aplicar la depreciación, ¿de acuerdo? Pero pues no lo puedo considerar deducible el arrendamiento. Y estamos hablando de arrendamiento financiero, ¿verdad? Que es diferente al arrendamiento puro, porque en el arrendamiento puro, obviamente, pues ahí sí puedo meter como deducible las rentas. Las que se realizan a través de un fideicomiso, ¿verdad? Sí, entonces, si hay una operación de fideicomiso, hay varios supuestos adicionales que hay que cubrir en el caso de los fideicomisos, pero pues ahí la consideración es que si yo vendo un bien afecto a fideicomiso, pues obviamente hay ingreso acumulable, ¿verdad? Ya hemos platicado del fideicomiso en el caso de arrendamiento, pues imagínate que la persona que es la beneficiaria del bien decide vender el bien en fideicomiso, pues obviamente hay ingreso por la obtención de la enajenación de los bienes que están en el fideicomiso. La cesión de derechos que tenga sobre bienes afectos a un fideicomiso. ¿Se acuerdan? Ya eso ya creo que lo habíamos platicado, ¿verdad? También, que era el supuesto en el cual, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo en un fideicomiso, ves, no sé, el Torre Plaza Bosques, que fuera un fideicomiso. Entonces lo que me venden no es, digamos, no me venden las oficinas, sino lo que me venden es un certificado de participación inmobiliaria no amortizable. Si yo tengo el certificado número 10, pues se ampara la oficina número 4 del piso 1. Y entonces esa oficina es de mi propiedad. Aun cuando yo no tenga una escritura de ese bien,
porque lo que se vende ahí es el valor del fideicomiso. Y los fideicomisos pueden ser para muchas cosas, ¿verdad? Dice la ley que cualquier negocio que sea lícito se puede proponer que se haga a través de un fideicomiso, ¿verdad? Lo que no puedes hacer es decir, oiga, yo quisiera vender marihuana. No, pues, mientras no la hagan lícita, pues no puedes ponerla que la vas a vender a través de un fideicomiso, porque pues todavía es un negocio ilícito, aunque ya ven que está la propuesta en el Congreso para que ya sea legal, ¿no? Ya el Vicente Fox, que fue presidente de México, ya dijo que él inmediatamente ahí en su rancho va a poner mucha marihuana para venderla después. Pues bueno, ya cuando sea lícito no hay ningún inconveniente, ¿verdad? Y podría hacerse a través de fideicomiso. Pero por lo pronto, a este momento que estamos, pues obviamente no sería válido hacer ese tipo de negocios porque todavía es considerado como un acto ilícito, ¿de acuerdo? ¿Eh? Bueno, la que se transmita a través de un bien tangible, ¿verdad? Por los derechos de adquirir o enajenar un título de crédito y la cesión de derechos que lo represente. Dice que esto no es aplicable cuando sean acciones, ¿verdad? Si hay un bien tangible que represente un derecho, por ejemplo, ocurre en el caso de las importaciones, cuando se hacen a través de un almacén general de depósito, y el almacén general de depósito dice, oiga, yo importé 100 toneladas de maíz, ¿ya? Y te dan un título, yo los importo a través de un almacén general de depósito, y este título, lo que representa este título de propiedad del almacén general de depósito, pues representa la propiedad de 100 toneladas de maíz. Entonces, si yo vendo ese título, yo llego, no sé, a Maseca y le digo, oiga, ustedes se dedican a procesar maíz, ¿qué le parece que le vendo este título de propiedad? Dice, ah, pues sí, ¿verdad? Pero en este caso yo no le estoy vendiendo el título, lo que estoy vendiendo son las 100 toneladas de maíz, ¿verdad? Para lo cual, obviamente, pues la almacén general de depósito me cobra una cuota por tener el mantenimiento de esas 100 toneladas. Pero si tú llegas con el título, llega más seca, ¿verdad? Y dice, yo quiero las 100 toneladas de maíz, se las van a entregar porque yo lo que le vendí fue el título que ampara la propiedad de esas 100 toneladas de maíz, ¿verdad? Y como digo más seca, puedo decir, ah, voy a la tortillería de la esquina, que también utiliza el maíz para esos efectos, o voy con un agricultor que a lo mejor va a utilizar eso para semilla, para su negocio, ¿de acuerdo? Dice que esto no es aplicable para acciones, pero sí para títulos de valor. Los derechos relacionados con proveeduría de bienes, ¿verdad? Siempre que se hagan a través de un contrato de factoraje financiero. O sea, si hay un factoraje en el cual pues se otorgan bienes relacionados con la proveeduría, ¿verdad? En el cual pues yo digo, ah, ¿sabes qué? Pues te voy a mandar bienes y los vas a recibir a través de proveeduría de estos bienes. O sea, yo voy a vender, no sé qué te gusta, alfalfa para un ganadero. Bueno, pues entonces yo le vendo los derechos relacionados con la proveeduría de bienes de alfalfa por los siguientes 5 años. Entonces yo estoy recibiendo periódicamente por esta proveeduría de bienes, pues la venta de la alfalfa. ¿De acuerdo? Los que realicen por fusión o decisión de sociedades, recuerden que en el caso de fusión es cuando dos o más empresas se conjuntan para crear una sola y escisiones. Cuando una empresa se divide en al menos dos o más empresas para crear nuevas sociedades. Dice que hay una excepción a esta regla, o sea, en el caso de fusión y escisión, la regla general es que hay enajenación. Sin embargo, si cumple los requisitos del artículo 14b del código, pues puede ser que no pagues impuestos por la fusión o escisión. Y por ejemplo, uno de los requisitos que exige la ley es que pues hagas un dictamen para efectos fiscales que hace un contador público certificado, ¿de acuerdo? Si tú cumples con el requisito correspondiente y el dictamen, pues eventualmente, claro que podría ser que no pagaras impuesto. Y entre otros más requisitos, ¿no? Que se mantenga la tenencia accionaria por al menos 3 años, etcétera. O sea, hay varios requisitos adicionales que tienen que cubrirse para efectos de que en el caso de fusión o escisión no haya que pagar impuestos sobre la renta y no se considere enajenación las operaciones correspondientes. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, niños? No, profe. ¿No? Muy bien. Impuesto anual. Fíjate, este capítulo está un poco raro porque inmediatamente, o sea, apenas te dice qué es la enajenación y luego dice, a ver, ahí te voy a decir cómo se hace el anual, ¿vale? Y bueno, pues es así, ¿verdad? La verdad es que este te llama de volada al impuesto anual. Bueno, este capítulo, como si ustedes recuerdan, en el apartado de sueldos, hay una parte de ingresos que se considera ingreso por no acumulable. Que recuerda, los ingresos acumulables no es que quiere decir que no paguen impuestos.
Lo que pasa es que pagan impuestos de una manera especial a través de una tasa efectiva. ¿Sí? Esta tasa efectiva es especial, ¿vale? ¿Por qué es especial? Porque es un poco diferente a la que tenemos en sueldos. La de sueldos incluía todos los conceptos sin ninguna limitación. Aquí sí hay algunas limitaciones que hay que considerar. Dice que para los que tengan una enajenación de bienes, ¿verdad? Los ingresos por enajenación de bienes se efectuarán las deducciones. Y obviamente si tengo ingresos por menos deducciones, pues obviamente lo que tengo que obtener es la ganancia. En todo caso puede haber pérdida, pero vamos a pensar inicialmente y de manera positiva que hay ganancia, ¿vale? Si hay ganancia, dice, se calculará el impuesto anual como sigue, ¿sí? Y hay dos fracciones a considerar para efectos de la determinación del ingreso acumulable y no acumulable. Primero, la ganancia obtenida se dividirá entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la enajenación sin exceder de 20 años. Es decir, oiga, 20 años es muchísimo tiempo. Pues puede ser que sí, puede ser que no, ¿verdad? Dependiendo. Porque imagínate, por ejemplo, una casa ahí en la calle Madero, ¿sí? Ahí en el mero centro de la ciudad. Pues hay casas que luego tienen hasta 400 años, ¿no? Porque se fundaron. Esa fue la primera calle que hubo en Aguascalientes, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues hay casas que tienen un montón de años. Y han ido pasando de generación en generación, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Ay, pues nadie de los que yo conozco ha vivido 400 años, ¿no? Obviamente. Pero resulta, ¿verdad? Que esta casa la heredó el tatarabuelo, se la heredó al abuelo, y luego el abuelo se la heredó al hijo, y ahora llega el nieto y dice, a venderla, ¿verdad? Y luego es lo que pasa, ¿no? Y entonces, oiga, ¿han pasado 20 años de la adquisición del bien? Pues sí, porque en el caso de la herencia, como no hay ingreso, no se considera que haya ingreso por enajenación de bienes, ¿de acuerdo? Y entonces, por esa razón, tengo que ir a buscar el valor que haya pagado el tatarabuelo para efectos de determinar cuál va a ser el valor que voy a tomar como referencia para determinar la ganancia, ¿de acuerdo? Porque estos bienes lo han ido pasando, así como les digo, de generación en generación. Y yo digo, oiga, pues este bien tiene 200 años. Ah, perfecto. Y entonces usted nada más va a considerar como base para la ganancia los últimos 20 años, ¿de acuerdo? El resto, pues ya no lo tome en cuenta para los efectos de este apartado. El resultado se obtenga conforme a la fracción anterior, o sea, la ganancia acumulable, que sería la primera, ¿no? Dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y enajenación, sin exceder de 20, se considera ganancia acumulable. Y el resultado, o sea, la ganancia acumulable será la parte que se sumará a los ingresos acumulables del año en calendario y se calculará el impuesto correspondiente a los ingresos acumulables, incluido, ya saben que cuando tenemos ingresos acumulables, pues le puedo restar las deducciones personales, ¿de acuerdo? Hasta aquí, pues le resto las deducciones personales que correspondan conforme a la ley. Imagínate que esta persona, además de tener este ingreso, pues tuviera, no sé, ingresos por sueldos, ¿vale? Pues entonces sumaría los ingresos por sueldos con los ingresos por enajenación de bienes y obviamente pues ese sería el ingreso acumulable que consideraría al que le podría restar las deducciones personales con todas las reglas que ya hemos visto y los límites establecidos en el artículo 151 de la ley. Dice, la parte de la ganancia no acumulable se multiplicará por la tasa efectiva de impuestos que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El impuesto que resulte se le sumará el calculado conforme a la fracción anterior. O sea, al ISR por ingresos no acumulables del capítulo cuarto, le sumo el ISR por ingresos acumulables del ejercicio, ¿de acuerdo? Y con ese voy a calcular el impuesto sobre la renta. Entonces voy a tener dos ISRs, el ISR por ingresos acumulables de las fracciones 1 y 2 y el ISR por ingresos no acumulables, que es la fracción tercera. Y ojo, porque aquí pues va a surgir varias posibilidades para los efectos de la ley del impuesto sobre la renta que vamos a considerar para la determinación de la tasa efectiva. Hay dos opciones para determinar la tasa efectiva de impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, la primera, que es de hecho la que vamos a usar nosotros para nuestras clases, ¿sale? La fracción A. Dice que se aplicará la tarifa que resulte conforme al artículo 152 a la totalidad de ingresos acumulables disminuido de las deducciones autorizadas, excepto las fracciones 1, 2 y 3 del 151.
Para los que no se acuerdan de cuáles son esas fracciones, la fracción 1 son los gastos médicos, dentales, hospitalarios, de funeral, los gastos de psicológicos y los gastos por concepto de nutrición, ¿sale? La fracción segunda, los gastos de funeral, y la fracción tercera, los donativos. Esos tres conceptos no se consideran para la tasa efectiva, por eso es una tasa especial, ¿vale? Porque en el caso de la que vimos para el capítulo primero, pues se consideran todas las deducciones autorizadas, incluidas todas las deducciones personales, ¿de acuerdo? Si es posible considerar todas. Entonces, aquí no hay esa limitación, pero en el caso del capítulo cuarto, sí está la limitación de no considerar estos tres fracciones, ¿de acuerdo? Gastos médicos, gastos de funeral y donativos. Es decir, ¿y por qué no considera esos tres? Bueno, la verdad es que cuando crearon esta ley, nada más había esas tres fracciones. Las demás se han ido sumando de manera periódica. Yo no sé si eventualmente se les olvidó irle quitando más deducciones personales o dijeron, con esas tres nos basta, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de quitar esas tres fracciones del 151? Pues que te dé más impuesto, porque la tasa efectiva, obviamente, entre menos deducciones tenga, pues ¿qué va a pasar? La tasa efectiva va a aumentar. Y entonces dice, así se dividirá la cantidad entre lo que se aplicó la base de la tarifa y el cociente será la tasa efectiva. Y en la fracción B, de hecho, esta es la más conveniente en muchos de los casos, ¿verdad? En la práctica, pues es la que les recomiendo que la hagan las dos para ver a ver cuál le conviene más a sus clientes. La tasa promedio que resulta de sumar las tasas de cada uno de los ejercicios de los últimos 5 años dividida entre 5. Bueno, es que la de arriba toma nada más la última tasa y esa puede ser muy afectada por el ingreso que estás obteniendo por enajenación de bienes inmuebles. Es decir, ¿y esto qué tan importante es? Bueno, mira, te voy a platicar un caso, ¿verdad? O sea, yo tengo un cliente que compró un rancho hace más o menos como unos 27 años, ¿vale? Y lo compró en 20 millones, ¿sí? Que ahora serían 20,000 pesos porque se le quitaron 3 ceros a la moneda, ¿vale? Llega una empresa y le dice, pues se lo compro en 50 millones de pesos, ¿sí? 50 millones de pesos. Y entonces, ¿cuánto tiene de costo? 20,000, obviamente actualizados, ¿no? Por la ley. Pues dice 20,000, la compraste hace casi 30 años, ¿no? Pues claro que la cantidad pues es inmensamente mayor. Y obviamente, pues si le aplica la acción A, pues le va a dar un impuesto inmenso, ¿verdad? Y tendría que pagar un montón de ISR. Y entonces, en ese caso, optamos por las tasas promedio de los últimos 5 años y le bajaba el ISR más o menos como de unos 4 millones, le bajó como a 2,200,000. Y dice, ¡hola! Nos pagó un montón. Pues sí, pero digo, se ahorró aproximadamente 3 millones de pesos en la operación por buscar las tasas promedio. ¿Cuál es el problema que luego tenemos con los clientes? Bueno, pues que no tienen las declaraciones, ¿no? Ya puede decir, es que ahí están en la página del SAT, pues están las últimas 2 o 3, pero no están las 5, ¿de acuerdo? Y entonces ese luego es un problema porque los contribuyentes no son muy organizados en cuanto a la determinación de sus casos, ¿de acuerdo? Bueno, si les parece bien, chicos,